bienvenidos y bienvenidas a todos y todas a un nuevo Integrados y Conversaciones Integradas, el programa del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad, integrando a todas las carreras del departamento. Hoy es un placer estar conversando con la gente de la licenciatura y profesorado en Educación Física sobre un tema muy interesante y que seguramente nos ha tocado de cerca con alguna experiencia personal o con alguien en la familia o nuestros futuros graduados, obviamente, en profesores y licenciados en Educación Física, que hoy estarán más atentos que nunca. Vamos a estar hablando del rol de los entrenadores deportivos. El rol no solo en los aspectos técnicos, físicos, tácticos, sino también en ese acompañamiento integral que hacen con el deportista, con los que están en actividad, con los que ya no están en actividad también, con aquellos que estuvieron, con aquellos que retoman. Bueno, vamos a estar hablando de todo este rol del entrenador desde una visión mucho más, como el programa lo dice, integral, integradora y en diferentes aspectos, ¿eh? Así que vamos a estar charlando con nuestros invitados que saben del tema. En un minutito te los presento, pero antes, como siempre te digo, visitamos la radio de la universidad cuantas veces quieras y desde el lugar que quieras a través de la web www.fm891.com.ar. Nos escuchas en vivo en cualquier parte del mundo donde estés, y si no, lo que puedes hacer ahora es bajarte la app de Radio Universidad a tu dispositivo móvil y llevarla con vos donde quieras, ¿eh? Si no, después, como siempre sabes, a mí me gusta también decirte, on demand, buscas el programa en nuestro canal de YouTube como Conversaciones Integradas UNLAM y allí nos escuchás desde el lugar que quieras, cuantas veces quieras, no solo el programa de hoy, sino todos los del ciclo 2024 y de los ciclos anteriores. Como siempre te cuento, a través de nuestro canal de YouTube nos encontrás como Conversaciones Integradas UNLAM y en el resto de nuestras redes sociales como Integrados RU. Dicho todo esto, saludo al equipo: Diana García y Agustina Godoy en la producción, Luciano Galperín con las redes sociales, Maximiliano Brandoli en la edición y puesta al aire. Mi nombre, Florencia Romano. Gracias a todo el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad, a sus autoridades, a los coordinadores que hacen con nosotros hace 13 años este programa y a toda la Escuela de Artes y Medios de Comunicación que nos brinda el espacio de Radio Universidad para estar siempre comunicados con vos, ¿eh? Dicho todo esto, presento ahora sí a María José Abriata desde nuestra universidad, licenciada en Educación Física y licenciada en Kinesiología y Fisiatría, docente universitaria y coordinadora de la licenciatura y profesorado en Educación Física de nuestra universidad. María José, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Florencia? Bueno, como siempre, un gusto poder compartir estas charlas integradas, que lo que hace es poder ampliarnos, como siempre, de todos los temas, la mirada de diferentes espacios y así poder enriquecer a nuestros oyentes. Así que qué linda más el tema de hoy con respecto a que uno siempre cuando está en primer año, los chicos le preguntan, ¿y por qué estudias educación física? Y muchas veces los chicos entran a la carrera de educación física no por el norte en sí mismo de una carrera de profesorado, que es ser docente en una escuela, sino justamente porque su sueño es ser entrenador en un equipo de alto rendimiento, ser entrenadores. Entonces, el universo del entrenar a un equipo, a un deportista, generalmente del deporte de donde ellos provienen, es el primer paso que los empuja a esta carrera en gran parte de los casos. Así que creo que el programa de hoy es un programa que va a aportar una mirada muy interesante. Seguramente que sí, vamos a ir presentando a nuestros invitados. María José, si te parece, desde México, Andrea Partida Ochoa es doctora en investigación psicológica, magíster en psicología del deporte, licenciada en cultura física y deportes, coordinadora por 8 años de deporte educativo y docente en el ITESO, es codiseñadora de la especialidad en deporte para el bienestar y el desarrollo. Sus líneas de investigación van en torno a la psicología del deporte y el desarrollo positivo, es autora de varios artículos, entre ellos entrenadores de tenis, aprendizaje y uso de estrategias para el fomento de la responsabilidad personal y social, entre tantos otros, y hoy vamos a estar charlando con ella sobre esta visión del rol del entrenador deportivo. Así que, Andrea, un placer recibirte, muy bienvenida. Hola Florencia, hola María José y José Albeiro. Un gusto estar aquí, un honor que me hayan invitado. A mí el tema del deporte me apasiona, por eso yo creo que elegimos la profesión que tenemos. Y yo creo que no hay una labor más bonita que la de enseñar y enseñar a través del deporte. Así es que un gusto poder estar aquí y hablar sobre este rol tan importante que tienen los y las entrenadoras.
Un Buen placer día, muchas gracias. para nosotros tenerte. Gracias. Desde Colombia recibimos a José Albeiro Echeverry Ramos. Es magíster en motricidad y desarrollo humano por la Universidad de Antioquia. Es especialista en entrenamiento deportivo, licenciado en educación física, profesor de la cátedra en el Instituto Universitario de Educación Física y Deporte de la Universidad de Antioquia y es coautor del artículo Efectos de los programas de formación de entrenadores, una revisión sistemática. Y es con nosotros un placer recibirte para hablar de este tema hoy. José Albeiro, bienvenido. Bueno, primero agradecerles a ustedes por la consideración y también felicitarlos por este espacio que he podido pues como indagar un poco y bueno, me parece espectacular, inclusive para llevarlo pues como para replicarlo también en lo que es nuestra universidad. Muchas gracias. Qué bueno, gracias por la mención también. Bueno, María José, algo decíamos ya al comienzo, ¿no? Muchos de los chicos que llegan a estudiar el profesorado, la licenciatura en educación física, vienen con esas ganas, esas ansias o quizás de lo que vivieron en sus deportes y decir, yo quiero también ser ese entrenador que muchas veces es para imitar, ¿no? Que me motivó, que me ayudó y tantas otras decir, yo quiero ser entrenador para no ser como aquel entrenador que, ¿no? Pero como siempre decimos, nos vamos a quedar con el vaso siempre medio lleno porque hay mucho para aprender, para explorar y porque también las corrientes ha ido cambiando, ¿no? María José, lo hemos visto, cómo ya se toma no solo la parte deportiva, esto que decíamos, no solo los tecnicismos y demás, sino que el entrenador deportivo es alguien que acompaña en un proceso a la persona, que antes de ser deportista es persona, y todo lo que conlleva el mundo y las dificultades y las competencias y todo lo que atraviesa y le pasa como ser humano. Sí, además, como decía hace un rato, o sea, la verdad es que muchos de nuestros chicos llegan a la universidad con la idea de poder ser entrenadores en el deporte del cual ellos provienen, pero la realidad es que por ahí del grueso de alumnos que va a poder después dedicarse a entrenar un equipo, ¿cuántos de esos equipos que se entrenan van a ser realmente de elite? Sino que muchas veces uno termina siendo entrenador en equipos, en clubes de por ahí de un barrio o de que no tengan tanto alcance y ahí al reducirse los presupuestos se reducen justamente también un poquito el tema de la cantidad de profesionales que trabajan muchas veces con esos equipos y muchas veces el entrenador termina haciendo un poco de todo, entonces qué bueno que también se pueda abordar desde el lado de la psicología, que si bien ya lo hemos abordado en otros programas, pero siempre está bien reforzar el trabajo que va a tener el profe de educación física a la hora de ser entrenador, también atravesado no solamente con los conocimientos relacionados al entrenamiento, sino también a toda la mirada de la persona, que también en este último tiempo tanta importancia se está dando, porque se vio que realmente es fundamental. Totalmente. Andrea, rompo el hielo empezando contigo, pero obviamente vamos sumando lo que quieran ir diciendo, ¿no? Pero digo, sumando esto que dice Majo, cuán importante es desde las primeras etapas de la vida, ¿no? Desde las primeras infancias el rol de quien acompaña a enseñar, en este caso un deporte, pero que enseña también y que va formando a esa persona para diferentes niveles, ¿no? Digo, de manejar la frustración, de manejar el estrés, de manejar la competitividad, de si es un deporte en equipo, tener que conciliar con otros, y si es un deporte individual, el tener que ver qué pasa, ¿no? Digo, esta mirada que se está poniendo del entrenador deportivo que acompaña al deportista como persona y para la vida, hace unos tantos años no era tan común y cada vez más se usan en equipos interdisciplinares, ¿no? Donde también están los acompañamientos, los psicólogos, los coaches psicológicos y demás para el deporte. Sí, totalmente, Florencia. La verdad es que yo siempre le digo a mis estudiantes, las y los entrenadores somos de paso. No los vamos a poder acompañar, quizás en otros sistemas deportivos los acompañas por un montón de tiempo, pero en realidad la gran mayoría de los entrenadores es en una etapa y no es que la persona va a acabar de formarse contigo, siempre vas a ser de paso. Entonces, ¿qué quieres durante ese tiempo que la persona esté contigo? El para qué le vas a enseñar. ¿Cuál es el fin último? ¿El fin último es el deporte o es el medio para otras cosas? Como bien decía María José, claro que muchos llegan con la idea de el profesionalismo y voy a sacar al próximo Messi, voy a sacar a la próxima Katie Ledecky y olímpicos y nos consagramos todos y nos hacemos eternos. Claro, eso al final es muy romántico y muchas veces es como
el por qué se metan a una carrera como la de licenciatura en cultura física, en deportes, en educación física, pero al final de cuentas sabemos que eso es la punta de la pirámide del entorno deportivo. Entonces, ¿cómo darnos cuenta que si formamos a la persona, como consecuencia, mejorará el deportista? No es una cosa separada, no es que el deportista es uno y la persona es otra, su mente es una, su cuerpo es otro y su espíritu es otro. Al final somos un todo y tenemos que entender los procesos de formación como ese todo. Así es que pensar en solo desde esta mirada mecanicista, en solo busco que rinda la persona y cómo hacer que cada vez sea más rápido, brinque más alto, corra más tiempo o sea mejor, o chute más goles, sí, es importante, pero al final es consecuencia de otras muchas cosas, que es que la persona esté alineada, tenga claro qué es lo que quiera, sepa tomar decisiones, pueda controlar sus emociones, sepa dialogar, colaborar. Entonces, es también pensar en, aparte de enseñar todo esto mucho que se necesita en el deporte, ¿qué es esta otra parte que también necesita tener la persona, ¿no? Entonces, las habilidades blandas, las habilidades de vida, personales y sociales, son parte de la persona y que le pueden servir en el medio del deporte o en otros contextos de vida. Y yo creo que cuando el entrenador, entrenadora alcanza a distinguir el potencial de su labor, entonces, digamos, sube la calidad de la enseñanza. Entonces, yo creo que es súper importante entender que nuestro rol puede llegar a ser mucho más allá de simplemente el desarrollo mecanicista del cuerpo. Claro, totalmente, Andrea, qué interesante esto que comentás. Pongo la importancia y el foco en esto que decís entonces, la importancia de que el entrenador deportivo esté preparado para todas estas cosas que decís, más allá de que pueda tener en mente muy bien el reglamento y la técnica, hay que estar formado y preparado para eso. Y ahí, José Albeiro, te pregunto a vos entonces si se entrena a los entrenadores, si nos formamos para ser entrenadores. Bueno, primero estoy como muy en sintonía con lo que dice la profesora Andrea. Eh, Básicamente yo entré como en este ánimo o empezó a ser una preocupación desde este asunto de cómo se forman los entrenadores. Y quisiera hacer una distinción en el asunto de la formación y versus la educación, ¿cierto? Siendo la educación una cosa que se puede transmitir, que es lo que normalmente nosotros hacemos pues dentro del asunto del pénsul, organizamos un pénsul y hacemos una cantidad de apuestas intentando transmitir como el conocimiento que nosotros consideramos que es importante. Y lo mismo le pasa al entrenador. El entrenador lo que hace es que escoge un contenido, escoge unos ejercicios, escoge una metodología y los organiza pues en un proceso bien planificado, ¿cierto? Eso es como el asunto educativo. Y creo que hasta ahí, al menos en nuestro contexto, hemos cumplido con ese asunto, pero nos hemos olvidado un poco pues como en la línea del planteamiento de la profesora Andrea, de la persona, ¿cierto? Entonces está el otro proceso, que es el proceso de formación. Y ese proceso de formación ya no es tan susceptible a ser enseñado, sino que es una cuestión que es más bien es susceptible a ser aprendido. Entonces, ¿cómo el deportista aprende, por ejemplo, a resolver problemas? Entonces, el entrenador lo que genera o lo que debería hacer es generar un ambiente, un escenario donde este sujeto tenga que poner de sí para poder desarrollar esa competencia, ¿cierto? Es una cosa, hace algún tiempo, por ejemplo, yo escuchaba a Julio Velasco, un argentino muy reconocido ahí entrenador de voleibol, que decía que los entrenadores básicamente no hacían nada, que lo que hacían era hacer que otros hicieran, ¿cierto? Pero ¿cómo hacer que otros hagan? Esa es la cuestión, o sea, no se trata, y por eso, por ejemplo, en uno de los artículos que tengo en el asunto de más allá, la formación más allá de los asuntos profesionalizantes, tiene que ver con eso, tiene que ver con que uno trabaja con personas y esas personas tienen unas características, ¿cierto? Y además uno está ubicado en un momento específico de la formación de esos deportistas, que es otro asunto bien importante. Entonces creo que lo primero que uno se debería de preguntar cuando es entrenador es cuál es el propósito que yo tengo con relación a eso. Si yo tengo claro el propósito, pues tranquilamente puedo darme cuenta si ese propósito va en la dirección de la formación de estas personas o si va en la dirección propia.
Entonces ahí empiezan a aparecer algunas teorías como el asunto de la formación centrado en el entrenador, o sea, en el propósito del entrenador, o las cuestiones que tienen que ver con los asuntos de la formación centrados en el atleta, ¿cierto? Ujú. Y una de ellas, por eso una línea de ellas, creo que la propia Andrea es ducha en eso, es el desarrollo positivo a través del deporte, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué sucede con nosotros, los entrenadores? ¿O qué sucede con la formación de los entrenadores, mejor dicho? Que está muy alineada a ese asunto educativo, ¿cierto? Pero que damos como por hecho o de manera implícita el asunto de lo que tiene que ver con la formación de la persona, ¿cierto? Una anécdota para terminar, pues, como esta primera intervención. Nosotros, una vez, nosotros hacemos dos pregrados, un pregrado en el Instituto de Educación Física, hay un pregrado de Educación Física y un pregrado profesional en deporte o de entrenamiento deportivo, ¿cierto? Y alguna vez hicimos un encuentro, un evento que tenía que ver con el reconocimiento de nuestros entrenadores, de los entrenadores que se han formado en el Instituto de Educación Física, que tienen un alto reconocimiento, ¿cierto? Entre esos, un entrenador de fútbol femenino, fútbol playa femenino, y alguien le preguntó que cómo había afectado, pues, o cómo había influido, mejor dicho, el asunto de la formación que había tenido dentro del instituto en relación a lo que él hacía y con lo que él se destacaba, ¿cierto? Y la respuesta de él fue una cosa más o menos así, es decir, yo salí al campo y tuve que volver a aprender, porque lo que me enseñaron acá, pues me sirve para tener un orden, una estructura, pero cuando yo tengo que interactuar con esas otras personas, que tienen un carácter, tienen una personalidad, que también tienen un propósito, que tienen un ideal, que tienen una cantidad de situaciones que también los desbordan. O sea, en esa interacción yo tuve que empezar a aprender. O sea, me tuve que empezar a formar. Esa es una cuestión y de alguna manera nosotros hacemos caso omiso a eso. Muchos de nosotros, los formadores o los profesores, como que de alguna forma eso no nos interesa mucho porque es como o sea, es como un hoyo negro. Es una cosa que está ahí, pero que nadie pues puede como, o no le hemos puesto pues como mucha atención a ese asunto. Eso es lo que me lleva a mí a empezar a hablar y a preocuparme pues por esta situación. Bien, muy interesante estos conceptos que nos contá José Albeiro y sobre todo el tema de la formación centrada en el atleta, ¿no? Esto que Ujú. contás, o sea, es una decisión también, desde donde uno se para, Sí. ¿no? Al momento de enfrentarse con... Y supongo que no todos necesitarán lo mismo, no todas las personas Ujú. que llegan o no todos dentro de un equipo deben necesitar lo mismo del entrenador y del formador, ¿no? Vamos a meternos también en ese tema en un ratito. Andrea, te doy la palabra. Está silenciada, a ver, ahí no te escuchamos. Ahí sí. Perdóname, bajé la mano, pero no Sí, abrí el sí. micrófono. Discúlpenme. Ah, No, muchas gracias, Florencia. Justo escuchando al profesor José Albeiro, eh, a mí un tema que me parece muy interesante y muy importante al momento en el que tú te paras frente a un entrenador, y es justo en la línea en la que estamos platicando, es la formación. No sé cómo se maneja en sus países. Acá en México están las carreras o las licenciaturas, pregrados, pero también suele haber federaciones o institutos del deporte que certifica y que son muy técnicos y especializantes, ¿no? claro. Con una formación de un año ya te certifico para que seas entrenador de lo que tú quieras, porque la federación te está certificando. Y desde los 70 se han estado investigando cuál es ese perfil del entrenador que suele ser más efectivo, uno, en sus resultados con los equipos, sobre todo los equipos deportivos, y dos, en impacto significativo en las personas, es decir, aquellos entrenadores que son catalogados como que no solo forman en el deporte, sino también forman para la vida. Y está muy interesante porque a partir de los 70 que empiezan con estos temas y haciendo como investigaciones en diferentes aspectos, se ha comprobado que entre más formación tiene la persona, mayor apertura a la modificación y replanteamiento de la enseñanza, es decir, a la adquisición de nuevas técnicas, a la apertura a las ciencias multidisciplinares, y entre menor formación se comportan más, como, hay un concepto que le llaman deportista reconvertido, es decir, como a mí me enseñaron, yo enseño. Ajá. Y
ahí depende mucho de cada país, pero acá suele pasar que una persona que medianamente fue buena en su deporte, se le considera que ya está capacitada para ser un entrenador, entrenadora. Entonces, allá hay todo un tema porque hay unas resistencias muy notables en el modificar el cómo enseño, porque como yo fui lo que fui en el cómo me enseñaron, entonces yo lo replico. Así es que me parece clave que estemos hablando de los procesos formativos, Claro. porque sí hay una modificación en la forma en que yo concibo el deporte, en cómo yo lo viví y ahora cómo quiero que otra persona lo viva y voy adquiriendo herramientas. Entonces, sí creo que los procesos de formación continua y de base en las y los entrenadores y maestros de educación física es importantísimo para no comportarse como entrenadores Claro. deportistas reconvertidos. Sí, Creo que sumamente interesante esto y nos vamos a meter de lleno en ese punto porque se me vienen a la mente muchas preguntas, pero ellos también cuando tiene que elegir un equipo o una institución, un entrenador, bueno, busca un entrenador que sea un entrenador formador, donde, como decían recién, la formación esté centrada en el atleta o buscan un entrenador que me pueda dar resultados. Me voy al resultado, me voy al rendimiento, a ganar determinadas secuencias de partidos o busco también la formación integral de ese deportista como persona, como atleta. Bueno, un montón de preguntas se me van disparando de lo que nos van conversando. Antes le cuento a nuestros oyentes que estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la universidad, la FM 89.1. A través de la web nos escuchan en www.fm891.com.ar. Pueden bajar la app de Radio Universidad a sus dispositivos para llevarla con ustedes donde quieran, o si no, en nuestro canal de YouTube luego nos buscan como Conversaciones Integradas UNLAM y allí tienen acceso a todo el material de este programa, conocen a nuestros invitados, está la versión audiovisual y sobre todo pueden descargar de manera abierta todo el material si les ha interesado la temática para que puedan seguir profundizando acerca de este tema. Hoy estamos conversando con la licenciatura y el profesorado en Educación Física sobre el rol de los entrenadores deportivos. María José, algo que recién nos decía Andrea, una particularidad en su país, creo, corregime si no es así, que aquí es igual, por federaciones vas obteniendo el título de entrenador para tal disciplina, entrenador para tal otra disciplina, pero bueno, a veces son trayectos de un año, 4 cuatrimestres, 5 cuatrimestres a lo sumo, y ya tenés el habilitante para, ¿no? Después vemos todo lo que falta en ese proceso. Cuando yo la escuchaba estaba pensando exactamente en eso, cómo también dentro de nuestra cultura está instaurado muchas veces el simplemente haber estado en el deporte hace que instantáneamente un equipo, sobre todo en los clubes que por ahí no tienen, como decíamos al comienzo, toda una estructura formada, directamente el que fue un deportista durante mucho tiempo pasa instantáneamente a ser parte del plantel y pasa a ser el entrenador, el preparador físico, sin tener la formación adecuada. Por eso celebro cuando dicen, bueno, me gusta el deporte, vengo a hacer el profesorado, porque bueno, por lo menos es abrir la puerta a encontrarse con un montón de carga en cuanto a lo que tiene que ver con la pedagogía, la didáctica, la parte psicológica, cómo abordar a un individuo desde todos sus roles y no solamente el replicar esa actividad que ellos ya vienen preparando. Y además acá tenemos un agravante más. Muchas veces los papás de los chicos de los clubes, cuando hablábamos no sé si también pasa en otros lugares, los papás de los nenes que están en algún equipo también toman un poco el mando de entrenadores de ese equipo, que también es bastante tremendo, porque ahí hay no solamente una cuestión de falta de formación, en muchos de los casos, por ahí puede ser que un papá sea profe y esté perfecto, pero digo, también hay una carga afectiva también que muchas veces no logra el objetivo de realmente poder llevar al equipo a un mejor puerto, sino que obviamente va a estar sesgado por muchos casos por la cuestión personal de ser el papá de ellos, los intereses a veces de esa cuestión personal. Entonces, es muy importante poder salir de ese lugar de la informalidad que tiene muchas veces el rol del entrenador para poder realmente darle importancia de alguien formado en el tema. Totalmente, totalmente. Y qué interesante esto que decís, ¿no? Cuando se empiezan a mezclar un poco, sobre todo en los clubes más chicos, se empieza a mezclar todo lo que es el sentimiento. Bueno, yo los conozco desde que eran chiquititos, pero bueno, eso no habilita a que se pueda tener en cuenta toda la gente que se forma pensando en esto que decía Andrés al comienzo, ¿no? En la persona en sí, en lo que necesita. Y además algo que quedó por ahí sobrevolando de las otras intervenciones, José, si querés lo retomo contigo y ahí vamos anexando. Sí.
El tema es que quizás no todos necesiten lo mismo. Dentro de un equipo yo puedo encontrarme con diferentes personalidades, diferentes características, diferentes incluso habilidades, competencias que trae consigo cada uno, y deberé trabajar con cada uno diferentes aspectos, ¿no? Entonces, no hay una receta para el equipo completo de 11 o de 5 o el deporte que sea, sino que ahí está la mirada del entrenador en ver lo que cada uno necesita. Y ni siquiera una receta en un deporte que no sea de equipo, por ejemplo, que yo formo un deportista y de la misma manera voy a formar otro. Esa situación es muy importante reconocerla. Me gustaría centrar un poco lo que planteas en el sentido de la formación de los entrenadores. La formación de los entrenadores, pues, en nuestro contexto está muy de la mano de lo que necesita el atleta, ¿cierto? No sé en México cómo será, no sé cómo será en Argentina, pero está muy abandonado lo que necesita el entrenador para ser entrenador, es que es una cuestión fundamental, pues porque yo puedo saberme, claro, yo puedo saber todos los métodos, puedo saber diferentes formas de planificar, puedo tener en consideración que el niño tiene determinada edad y tiene unas características X o Y, pero yo, o sea, todo está hacia afuera, ¿cierto? Pero básicamente yo no sé quién soy, no tengo un asunto de la reflexión, por ejemplo, como una práctica cotidiana sobre mis acciones, sobre mi manera de actuar, sobre lo que yo pienso, sobre lo que es mi propósito en sí. Entonces, nosotros acá lo que hacemos es generar, o sea, hemos definido y entendemos como que la formación del entrenador tiene que ver con eso que el atleta necesita. Pero, y entonces yo tengo todas las herramientas para formar al atleta, pero yo no estoy formado, ¿cierto? Y como es una cuestión de interacción la que se da ahí, como yo soy el que estoy trabajando con esa persona, como que de alguna manera, pues yo también necesito trabajar sobre mi persona como entrenador. Y se van a dar cuenta, si ustedes quieren mirar entrenadores que se han destacado, son entrenadores que en realidad, o sea, que son personas diferentes, que son personas que tienen una elaboración, se han preocupado por su ser, por su ser persona, y eso les ha dado esa facilidad de poder interactuar con nosotros. Entonces, eso es lo que digo yo, que acá es de manera implícita, o sea, lo asumimos como si fuera una cuestión natural, como si el liderazgo fuera un asunto que nace con uno, por ejemplo, que no es una cuestión que se elabora, que se trabaja, que uno tiene que estar constantemente, pues, como en ese proceso para ser un mejor líder, que eso es básicamente lo que es un entrenador, es un líder. Pero entonces también hay tipos de liderazgo. Y ese asunto nosotros no lo reflexionamos. Entonces no hay introspección en nuestra forma de ser y hacer como entrenadores. Y tampoco desde la formación y nos hemos preocupado por ese tema. Qué No sé qué interesante esto, piensa. porque es realmente así, porque estoy pensando en esto que decís de ser líderes, de ser motivadores, ¿no? Uno tiene que motivar a la otra persona, la tiene que de alguna manera inspirar, fomentar, trabajar sobre lo que tiene, ayudarlo a construir incluso la propia personalidad, si estamos hablando de muy chicos, ¿no? Inspirar confianza, crear su propia confianza. Pero digo, si uno no lo trabaja desde su persona, ¿cómo podés transmitirlo a otro? Permítame ahí un asunto. Esa es la cuestión. Uno piensa que es eso. Uno tiene que ser un motivador. Lo que es ser un buen entrenador es ser capaz, o sea, tener la capacidad o estar en la capacidad de transmitirle al otro lo necesario para que él se automotive. O sea, que la motivación es extrínseca, que no pase porque yo lo estoy motivando, sino porque él encuentre su camino para motivarse. Porque la motivación, básicamente, Andrea, pues puede hablar mejor de esto, o lo puede complementar muy bien, es el asunto, es el motor, ¿cierto? Si la motivación está fuera en los padres, porque la mayoría de los chicos, por ejemplo, llegan a un deporte es porque es la decisión de sus padres. Si la motivación está en el asunto del entrenador que está ahí constantemente pues echando la arenga y dándole ahí, pues básicamente él no tiene la energía para asumir con compromiso todo eso que implica un proceso de formación deportiva, que no es nada fácil, eso es otra carrera, es una cosa en donde uno se tiene que empeñar a fondo, donde uno tiene que generar práctica deliberada, como decía Erickson,
O sea, que se tiene que someter a prácticas que son monótonas, repetitivas, para poder ser mejor. Si uno no tiene esa motivación adentro, pues básicamente eso no puede, básicamente eso no va a suceder. Entonces, claro, que es, muchas veces se ven entrenadores que son entrenadores que echan arenga, que son muy motivados, usted los ve prendidos ahí en la línea y la gente llega y los mira y dice, oh, este entrenador cómo es de intenso, este entrenador cómo vive este asunto, pero básicamente ese entrenador que le está diciendo al otro constantemente que lo que tiene que hacer le está restando la posibilidad de que él se encargue de eso. Y entonces cuando él no esté, ¿qué? Por ejemplo, ¿cierto? Claro. Eso es una cosa bien particular. Entonces, la confianza del asunto, yo confío en ti, no, es como yo en realidad con mis actos, con la manera como lo miro, como la forma con la que le hablo, en realidad expreso que yo le tengo confianza, para que ese sujeto empiece a construir su autoconfianza, porque de nada sirve que todo el mundo confíe en ti, pero que tú Sí, tengas pero uno dudas no lo sobre lo hace. que sos, ¿cierto? Claro. Es una cosa bien particular. Entonces, mira, en esos términos, el entrenador es una persona que facilita el asunto, que claro, tiene a cargo una cantidad de situaciones que son muy importantes, pero que de alguna manera la formación profesional ha dejado un tanto de lado eso otro que es lo que hace en realidad que un entrenador se destaque, o sea, que cumpla, que sea un líder que transforma a esas personas con las cuales trabaja, Claro, en los términos pues, y de súper Coté. interesante, sí, eso que decís, José, porque es tal cual, uno a veces mirándolo de afuera puede ver esto, pero la riqueza radica en que justamente ese entrenador te dé las herramientas para que cuando él no esté o vos estés en otro lugar, puedas llevar con vos todas esas enseñanzas y aprendizajes para que seas vos el primero que confías en vos y no dependas Claro. de la mirada del otro. Muy O del interesante. resultado. O del resultado, Ujú. totalmente, totalmente. Llevarse eso también es otra cosa, imagino, ¿no? El rol del entrenador. Llevarse de cada experiencia algo que te sirva para crecer y para aprender como persona y como profesional, más allá de los resultados. Eso es Sí. otro tema también al que podemos ingresar en un ratito. Andrea, te doy la palabra. Muchas gracias. De hecho, conforme iba escuchando al profe, yo quería seguir replicando y ya tengo como 4 ideas distintas, pero bueno, intentaré ordenar sobre todo en 2 líneas que me surgen. La primera, esto que hablaba de el entrenador al final lo que tiene que formar es una persona capacitada para que sepa tomar decisiones, para que se sienta competente y que no necesite del estímulo de la persona que está ahí para que haga las cosas. Hay una teoría que para mí es básica al momento de formar entrenadores y de construir proyectos de incidencia social y también para el rendimiento deportivo. Se llama la teoría de la autodeterminación. La propone Deci Ryan, por ahí de los 70, si mal no recuerdo, 70s, 80s. Justo dentro de esa teoría, que es cómo formamos a personas que sean autodeterminadas, es decir, que sean más conscientes de sus propias decisiones y acciones y asuman las consecuencias de ellas. Dicen que en la medida que las personas sean más autodeterminadas, tendrán decisiones o acciones menos volitivas, es decir, menos reactivas. Entonces, para que una persona, hay una subteoría que se llama la teoría de la satisfacción de las necesidades básicas. Hay una línea aquí en México que han trabajado mucho en el norte del país, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en cómo hacer que los entrenadores puedan hacer deportistas cada vez más autodeterminados. Y se dice que hay que satisfacer 3 necesidades básicas. La necesidad de competencia, que se sienta competente, es decir, cómo estructuro entrenamientos para que la persona se sienta capaz de realizar lo que yo le estoy pidiendo hacer. Es decir, ajustar los niveles de acuerdo a las capacidades y al potencial de cada uno de mis deportistas, sea individual o en conjunto. Entonces, ¿cómo hago que se sientan competentes sin que estén en una línea de aburrimiento de lo hago muy rápido y es fácil para mí y tampoco Al lo revés. complejo para sentirme Claro. poco capaz o poco competente? La otra es, y va en línea a lo que platicaba el profe, es hay que la necesidad de ser personas autónomas, es decir, que sepan tomar decisiones, que sepan conducirse durante la competencia y durante los entrenamientos. Tenía un entrenador que me tocaba acompañar que decía, no hay talento sin disciplina. Es decir, ¿cómo hacemos que la persona tome decisiones en pro a su propio desarrollo y bienestar? Y la última es la necesidad de apoyo social.
se ha visto que en la medida que se satisfagan estas tres necesidades, la persona cada vez se va comportando de una manera más autodeterminada y se adhiere más al deporte porque tiene una motivación intrínseca. Y justo voy lo engancho con el siguiente punto, la importancia de que el clima motivacional de nuestros entornos deportivos o nuestros entornos de enseñanza no se vaya a simplemente el resultado o el logro, ¿no? Estamos aquí porque quiero que ganemos el partido. Híjole, no, ahí estamos hablando de ganar, y el ganar no solo depende de la persona o del equipo, también hay un equipo rival y hay un árbitro y hay un contexto que puede influir en el resultado. Entonces, si nosotros pues, ponemos la motivación en simplemente el resultado, hay muchos factores que no podemos controlar y se nos viene abajo, y si no logramos conseguir lo que nos propusimos, ahí es cuando viene la desmotivación. Entonces, enfocar la motivación al proceso. Siempre hablar de procesos, de cosas que estén en nuestras manos. Esfuerzo, resiliencia, toma de decisiones, control, orden, todo eso está acá. La consecuencia será ganar, quizás, pero claro, al menos no fue el foco final de lo que les estamos pidiendo a las y los deportistas. Y el entrenador también se quita una carga, porque entonces ya no es vamos a salir a ganar, es vamos a salir a dar nuestro mayor esfuerzo y esperemos que las cosas se nos den para poder ganar. Pero entonces también el deportista se va quitando, y a mí me lo han dicho los entrenadores, y justo lo enlazo con el siguiente punto en la importancia de acompañar a los entrenadores, porque hay momentos en donde ellos ya no se están dando cuenta de cuál es el clima motivacional que están compartiendo en sus equipos. Entonces, volverlos a centrar, yo siempre digo, volver a poner los pies sobre la tierra y decir, ¿cuál es el proceso? ¿Dónde está nuestro enfoque? Acuérdense, clima motivacional hacia el proceso, lo que está en nuestras manos. Y eso siempre ayuda a aligerar la carga, porque al final el equipo es reflejo del entrenador, el deportista es reflejo del entrenador. Cómo se comporta el entrenador o la entrenadora, en la gran mayoría de los casos es como se van a comportar las y los deportistas. Entonces, sí, yo sí creo que es clave el acompañamiento al formador, a la formadora, y que le van surgiendo muchas dudas en el camino, y él simplemente hablarlas encuentra las respuestas. Qué interesante esto, qué interesante, Andrea, más allá de que uno siempre usa casi ese cliché de lo importante no es ganar, lo importante es competir, lo importante, pero al fin y al cabo, digamos, muchas veces es el foco donde se pone, mal ahora vemos, ¿no? La cuestión de ser exitoso o no es si ganaste o no. Y ahí está el cambio, ¿no? De la visión, que el éxito no dependa de si fue una victoria o no, sino que el éxito sea haber forjado aprendizajes, autodeterminación, haber aprendido algo más para tu vida de ese partido, de esa situación, con ese rival, con ese árbitro, con esto que decías, todos los que participan dentro de un evento deportivo, que dejen algo para ese atleta como persona, más allá del resultado. Bueno, nos queda un ratito por delante. Ya te doy la palabra, José. Antes le cuento a nuestros invitados y a todos nuestros oyentes que el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad tiene su propia revista de investigación, la cual se encuentra abierta la convocatoria de materiales de manera permanente. Te invitamos a visitarla en www.riumso, con H entre la I y la U.unlam.edu.ar, www.riumso, con H entre la I y la U.unlam.edu.ar, la revista de investigación del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad. Hoy estamos conversando con la licenciatura y el profesor en Educación Física acerca del rol de los entrenadores deportivos. ¿Cuántas cosas estoy aprendiendo yo, María José? Vos ya las debes saber, pero yo estoy aprendiendo muchísimo y nuestros invitados seguros que también. Y aprovechando, antes de darle la palabra a José, María José, nuestros futuros egresados, profes y licenciados en Educación Física, obviamente pasan por todas estas, digamos, también cuestionamientos y demás, y hay muchas materias dentro de la carrera que los ayudan a ir viendo los aspectos psicológicos, la parte pedagógica, la parte también de armar sus proyectos para escolarización o demás, y donde van viendo todas estas pequeñas cosas que quizás los motiven a un posgrado o a una carrera en paralelo muchas veces a la licenciatura. Sí, como decimos muchas veces, lo soñado en realidad es que el alumno, una vez que se recibe de acá, sea el primer paso a otro camino de formaciones de posgrado luego después, o sea, más allá de lo que uno se pueda llevar de la universidad, después seguir formándose en lo que uno realmente descubre. Como siempre decimos, uno entra al profesorado por diferentes cosas o a la licenciatura por diferentes cosas, y después la realidad es que a medida que uno va avanzando en la carrera, justamente por las diferentes
tipo de tronco que tenemos en la carrera, toda la parte biológica, toda la parte pedagógica, la parte psicológica, los deportes en sí mismos. O sea, uno puede encontrar un abanico enorme de aristas de la educación física donde quiera desarrollarse después. Entonces, pasa, como decía al comienzo, que dice, yo entro porque quiero ser entrenador y termina siendo, no sé, nada que ver, fanático de trabajar en una escuela y la formación y de cómo pensar la didáctica en un aula o en un patio. Entonces, la verdad es que uno arranca un profesorado, o cualquier carrera pasa en realidad, que uno arranca con una idea, un esbozo de lo que va a hacer y termina, ¡puf!, salió para otro lado disparado, justamente porque a medida que uno va cursando de las diferentes asignaturas va encontrando el gustito de diferentes cosas. Entonces, independientemente que a uno que haya entrado con la idea de ser entrenador la haya perdido por el camino, o al revés, alguien que haya entrado porque le gustaba la docencia en la escuela y fue encontrando el gusto de algún deporte en particular y cómo entrenarlo, y justamente también nosotros acá tenemos la parte de psicología, por ahí también mucha presencia en cómo es el acompañamiento desde lo que es la parte deportiva, realmente que está bueno que justamente se puedan llevar todas esas herramientas y después con esa base tener que ir a formarse, porque como decía José Albeiro hace un rato, o sea, uno cuando llega ahí se da cuenta, como con cualquier carrera que uno empiece, ok, yo tengo un montón de formación, ahora me doy cuenta que empiezo a trabajar y empiezo a formarme realmente en ese momento, donde yo me encuentro con todos los desafíos. Totalmente, totalmente. Pero bueno, ahí está el punto en común, ¿no? La formación, la academia como punto de partida para después ir desarrollando y siguiendo, explorando también lo que cada circunstancia nos requiera. José, te doy la palabra. Sí, un apunte que me llama la atención lo que dice la profesora Andrea, y es el asunto de cuando habla de la teoría de la autodeterminación y cuando también habla de lo que son las habilidades, pues como las necesidades básicas de una persona, ¿cierto? O sea, nosotros en sí tenemos el asunto de la teoría, pero ¿cómo se ve eso en la práctica? O sea, ¿cómo un entrenador lleva eso a la práctica? ¿Cómo logra él en realidad generar que ese sujeto tenga autodeterminación y que él satisfaga sus necesidades básicas? Hay hay un modelo que planteó Cote y Gilbert por allá finales del 2010, si no estoy mal, 2010, 2008, que habla sobre el desarrollo de lo que son o el desarrollo pues como del jugador en relación a lo que es el entrenador. Y ellos hablan básicamente de 4 capacidades. O sea, que el entrenador tendría que tener en consideración para poder hacer bien su trabajo. Una tiene que ver con la competencia. Entonces, claro, generar competencia en el otro tiene que ver con el desarrollo de las habilidades técnico-tácticas, tiene que ver con el desarrollo físico y tiene que ver pues como con el desarrollo de esas habilidades pues como esos hábitos de vida saludable que le van a permitir a él pues en estar mejor. Esa sería como la primera. La segunda competencia que ellos plantean es la confianza. ¿Cómo genero yo confianza en el proceso de entrenamiento? Y ellos hablan básicamente de 2 cuestiones. Una cuestión que tiene que ver con la percepción positiva de la aportación que hace el deportista dentro del contexto deportivo, ¿cierto? O sea, que esa persona sienta que lo que dice y lo que hace en realidad tiene valor. Esa es una de las cuestiones con las cuales el entrenador, con su postura, genera que el otro empiece a generar confianza. Y la otra cuestión que genera confianza en los deportistas es la creencia que en realidad él tiene posibilidades de desarrollo, o sea, que él cree en sí mismo. Eso es una cuestión importante, ¿cierto? Esa sería la segunda. La tercera sería el asunto de la conexión, que tiene que ver con el desarrollo de las relaciones interpersonales positivas entre el entrenador y los deportistas y si hay un cuerpo técnico y entre ellos mismos. Y el último tiene que ver con el carácter, que está más asociado ya no a los procesos educativos, sino a los procesos formativos. O sea, que ese sujeto dentro de ese ambiente de entrenamiento tenga la posibilidad del desarrollo de su integralidad, que sea un tipo ético y moralmente, o sea, que tenga esos valores éticos y morales, y que ahí, en ese contexto, se le posibilite al sujeto desarrollar esos valores, ¿cierto? Y el valor de la responsabilidad. Eso no es una cuestión que se transmite, sino que a través de lo que es la vivencia en sí, se puede llegar a generar que ese sujeto pueda desarrollar esos asuntos. Cuando en el proceso de entrenamiento
en ese ambiente que se crea, en ese contexto, en ese marco contextual que se crea, se tienen en consideración estas 4 cuestiones, vos las podés ver tranquilamente. Ahí te das cuenta que estás haciendo la aportación para que ese sujeto en realidad sea un sujeto o sea, que tenga una autodeterminación, ¿cierto? Y que esa autodeterminación lo va a llevar a que él asuma el compromiso necesario, inclusive más allá, ¿cierto? Claro. Que genere los hábitos necesarios para él poder estar en la sintonía necesaria para lo que es el proceso de entrenamiento. ¿Eso qué quiere decir? Pues generar hábitos de vida saludable como comer bien, dormir bien, descansar, ese tipo de cuestiones. Que el sujeto en realidad tenga confianza, que él yendo allá, él va a ser cada vez mejor y que lo que él dice en ese contexto es muy importante. Y que siempre en los términos de Joey sería esa conexión en relación a la comunicación, que sea una comunicación positiva, ¿cierto? En esos términos, el ambiente para ese sujeto va a ser un ambiente que le va a permitir florecer, desarrollar su verdadera capacidad y lo va a llevar hasta donde él quiera, o sea, el límite lo va a poner básicamente es el deportista, ¿cierto? Indistinto al proceso, porque en cada momento de la vida deportiva, el desarrollo a largo plazo del sujeto, pues se vive de una manera, ¿cierto? En las primeras instancias nosotros tendríamos, y estoy muy de acuerdo pues con la propia Andrea, el asunto de ganar, pues como que tiene, como que, a ver, tiene unas connotaciones diferentes a cuando estamos compitiendo por una medalla olímpica, por ejemplo. Son Claro. 2 cosas totalmente diferentes, ¿cierto? Cada uno, o sea, los que hacen parte de ese ambiente, como son los entrenadores, como son los atletas y como son los padres, tienen un rol, ¿cierto? En mi experiencia trabajando con entrenadores, o sea, muchos entrenadores, porque pues también tengo pues como esa doble titulación de psicología, me piden asesoría para sus deportistas y casi que siempre termino trabajando primero con ellos que con los deportistas, ¿cierto? Es una cosa bien particular. Y además de trabajar con los perdón, con los entrenadores también toca en esa elaboración toca trabajar con los padres. O sea, ¿por qué? Porque tenemos que tener una sintonía en el momento específico, en los primeros momentos de la vida deportiva, si estamos hablando pues de un desarrollo a largo plazo que empieza desde la niñez, pues los padres tienen un rol muy preponderante, pero si ellos no se ponen en la sintonía de lo que ellos en realidad deben hacer para que esa cuestión funcione. Básicamente los niños cuando ganan algo de autonomía se retiran porque no les gusta la presión que tienen los padres, los entrenadores y el contexto con el asunto que está asociado al resultado, ¿cierto? Entonces es una cosa bien particular. O cambian de deporte. Cuando los padres asumen ese rol, el rol de básicamente que tienen que pagar, que tienen que proveer, que tienen que animar, que tienen que estar ahí, intentando no generar esa presión, cuando el entrenador entiende que el desarrollo, o sea, que no muere a los 12 años, sino que es apenas donde está empezando y hay un desarrollo posterior y entonces se dedica a lo que en ese momento específico es importante para luego en las próximas etapas poder seguir desarrollando, pues entonces ahí logramos esa sintonía y cuando los niños en esas primeras edades en realidad logran adherir, o sea, como que se enganchan motivacionalmente a esa actividad, hemos configurado como la estructura base para que ese sujeto tenga las habilidades, tenga como el enfoque para lo que sigue a continuación, que va a ser muy difícil, porque ya luego entonces con el desarrollo físico empieza todo el desarrollo del entrenamiento de las capacidades, el asunto del entrenamiento se vuelve mucho más largo, mucho más prolongado, hay que hacer mucho más sacrificios. Y entonces, si no tenemos esa base bien estructurada, pues básicamente eso nos puede llevar a que el sujeto simplemente Abandone. desista Claro. de la actividad. Abandone. Andrea, y sumado a esto que decía el profesor y el acompañamiento en estas diferentes etapas de la vida, ¿no? Digo, ¿cuán difícil es acompañar a aquel deportista que se está retirando, que está en la última etapa de su vida como deportista? Digo, también debe necesitar de los entrenadores o el entrenador debe estar capacitado para acompañarlo en una especie de retiro o de últimas instancias en la vida deportiva que debe ser muy diferente a estas primeras etapas que recién contaba, por ejemplo, José.
Sí, sí, hay que entender nuestro rol de acuerdo también a la etapa y los procesos de la persona, porque si bien el retiro, digámoslo, en un estado ideal viene de un proceso final en la carrera, ¿no? En el OCAS, que se ve la carrera como llega a su fin, también puede venir el retiro por una lesión o por circunstancias contextuales, socioeconómicas, culturales de los países. Entonces, como entrenador también hay que ayudarle a fijar muy bien las expectativas con las personas con las que estamos trabajando. ¿Qué quieres? ¿Para qué lo quieres? ¿A dónde quieres? ¿Cuál sería tu mejor cierre? Ir visualizando esta persona cómo se ve en su siguiente etapa de vida, porque luego parecería que, sobre todo en los deportistas más de alto rendimiento o profesionales, que, que la persona es el deportista y parecería que si no es deportista, entonces, ¿qué es? Y su identidad se construye en torno a su rendimiento deportivo. Entonces, el poder soltar que eres más que solo un deportista y estas narrativas tan construidas que ya tienen y también la plataforma que te da el deporte, porque también es muy cómodo tener el foco mediático y que todo el mundo te vea como alguien a seguir, y más en este día que parecería que el ser un ídolo, un influencer es algo aspiracional para las personas. Entonces, pues sí es importante empezar a reconstruir sus propias narrativas de quiénes son y su identidad. Inclusive hasta para el mismo entrenador, porque parecería que el entrenador se hace a través también de los deportistas. Entonces, el acompañar al entrenador para que entienda su rol de acompañante con la otra persona, porque aquí hay, hay una ida y vuelta, también en la identidad del entrenador. Entonces, sí es un proceso que, a mi parecer, lo ideal sería que te pueda acompañar un profesional, o sea, que el entrenador no le llegue toda esa carga, pero si le llega a tener esa carga, pues entender que son etapas que finalizan, comienzan, y que el plan de vida o el plan de carrera con sus deportistas es muy importante. Claro. Y poder tener el A, el B y el C, así, ¿cuál sería el ideal? ¿Cuál sería el que le sigue? ¿Y cuál sería el plan C en caso de que no se llegue a dar esto? Claro. Y al término de la carrera y durante la carrera de cualquier deportista, yo aconsejo siempre estar construyendo estos planes de vida o planes profesionales. Bien, y la última pregunta para los dos, para el que quiera contestar, porque me quedé pensando en, digamos, como siempre decimos en el programa, nos gusta mirar el vaso siempre medio lleno, hablamos de todo lo que podemos positivamente fomentar desde el lado del entrenador, pero ¿qué pasa con un entrenador que llega a un equipo, a un seleccionado y tiene que tomar determinaciones de ¿con quién me quedo? ¿Con quién no? ¿A quién le tengo que decir no conmigo? No te veo en este proceso, no te veo en este camino. ¿Cómo se le dice a un deportista, no te tengo en cuenta para esta etapa con mis entrenadores? O sea, yo como entrenador voy a prescindir de tu presencia de alguna manera, ¿no? ¿Cómo es ese camino para decir en este momento, en este lugar, conmigo no? Híjole, André, no sé. Perdón, profe. Yo, la manera en la que lo trabajo con entrenadores, inclusive me toca acompañar también a profesores de educación física en temas de perspectiva de género en la enseñanza, es ten muy claro cuáles son tus variables a evaluar. O sea, ten claro qué sí, qué no, qué es aquello que quieres lograr con tus deportistas. Cuando tú documentas, evalúas, vas haciendo anotaciones, entonces tienes un montón de argumentos de qué le falta mejorar, qué está haciendo bien y qué es aquello que es, digamos, inadmisible y no negociable. Entonces, yo siempre les digo, acompáñense de evaluaciones, coevaluaciones y de datos para poder argumentar tu discurso cuando te pongas frente a una persona, sea niño, niña, adolescente, joven, adulto. Lo mejor que puedes hacer es evaluar los procesos y tener información, para tú darte cuenta qué estás haciendo bien y cuáles son tus áreas de oportunidad, y si está evolucionando de la manera en la que tú quieres tu equipo, tu deportista, tu grupo. Y dos, te ayuda a ser muy claro en las expectativas que tienes individualmente. Entonces, es un proceso difícil, pero cuando estás en un rol de líder, es parte de la responsabilidad. Te toca, dentro de las cosas buenas, pues ser inspiracional, que crean en ti, dar la cara, pero también te tocan este trabajo, digamos, sucio,
y lo mejor que puedes hacer es tener datos para que te ayuden a argumentar tus decisiones y también te den tranquilidad. Bien. ¿José? El trabajo sucio. Qué buena expresión. Bueno, la primera cuestión es que si estamos hablando de procesos de formación, yo considero que el asunto de selección no entraría ahí, ¿cierto? O sea, a no ser que nosotros estemos en un modelo de desarrollo piramidal, ¿cierto? Que es una cosa bien particular. Pues yo creo que casi que todo el contexto americano está enmarcado, a excepción de, por ejemplo, los canadienses que hablan pues, de un modelo de desarrollo a largo plazo, donde la prioridad no es el deporte, sino la persona. Entonces, en esas primeras etapas, yo diría, no, ahí no hay chance de hacer selección de nada. Claro, va a haber este asunto de que la cuestión es que hay que sacar un asunto de representación, porque la representación, ¿qué cosas? Bueno, puede ser una cuestión. Y tengo una anécdota para eso. Nosotros fuimos por allá hace ya más o menos 14 años, 10 años y mucho, fuimos campeones junior de Ultimate Frisbee, campeones mundiales de Ultimate Frisbee. Y estábamos muy felices por eso, pues porque habíamos llegado pues logramos ese asunto. Cuando nosotros luego tuvimos la oportunidad de hablar con los entrenadores de otros países, hablando pues como de ese proceso, qué sentían o qué pensaban ellos de ese proceso, básicamente ellos decían algo así y no era una excusa, sino que ellos en esa etapa de la vida, en esa etapa junior de la vida, les interesaba más que ellos aprendieran o sea, como que sus deportistas entendieran o aprendieran a que era un proceso competitivo, más que competir. O sea, estaban aprendiendo a competir, ni siquiera estaban compitiendo. Y en ese orden de idea, entonces ellos llevan pues una multitud más de personas, dan más posibilidades, no se restringe como hacíamos nosotros a los que son muy buenos y dejando un poquito de lado los otros, porque sabemos que no podemos desfallecer pues en relación a tener las mejores herramientas y las mejores decisiones y las mejores ejecuciones dentro del campo. Entonces ahí yo empezaba a reflexionar un poco sobre ese tema. Claro, nosotros nos montamos en esa pirámide, vamos sacando gente desde el principio de la base, empiezan muchos, terminan muy poquitos y posiblemente la manera como hemos sacado a esos deportistas tiene que ver con evaluaciones, tiene que ver con yo evaluar su capacidad técnica, táctica, física, pero pueden llegar a suceder cosas como esta. O podemos llegar a cometer errores básicamente por este tipo de cosas. Por ejemplo, la edad relativa. Yo llego y cojo un chico de 14 años, de 13 años, que está en un proceso de desarrollo y que nació en enero, y lo comparo con un chico que nació en noviembre. O sea, que le lleva un año de ventaja. Los dos son de la misma categoría, pero uno, si hago situaciones que tienen que ver con lo físico, básicamente estoy condenando al que nació en noviembre a que pierda. Normalmente funciona así. La edad relativa nos lleva a eso. La maduración sexual. Cuando yo llego y hago una evaluación de capacidad, o sea, en la otra, hago una evaluación técnica, en la edad relativa, como este asunto de toma de decisión, pues este tiene un año más de experiencia y los dos son de la misma categoría, pero eso no quiere decir que es mejor o que es un talento, eso quiere decir que tiene un año más de experiencia haciendo algo y por ende entonces lo hace mejor que el otro. Y cuando yo hago este asunto de la evaluación física en estas edades, puede ser que la maduración sexual me juegue en contra, porque yo estoy comparando dos niños de 13 años, uno que está en un Tanner 5 y otro que está en un Tanner 2. O sea, básicamente estoy condenando al que empezó a madurar de manera tardía a que su evaluación va a salir peor. Entonces, ¿qué hago? Escojo al que salta más, pero eso no quiere decir que él tiene más capacidad o va a llegar a tener más capacidad que el que salta menos en ese momento. Entonces, por eso yo no estoy tan de acuerdo en esas primeras etapas que haya selección, aunque hay que hacer selección. Esa es una de las primeras cuestiones. Luego ya al final, como entrenador, he tenido la posibilidad de estar en ese momento y me he equivocado de una manera tremenda. Me he equivocado de esta forma, o me he equivocado de muchas formas. Les voy a contar una que inclusive me da vergüenza. El asunto de ir dejando de lado al deportista, ¿cierto? O sea, él no entiende por qué empieza a jugar menos,
él no entiende por qué ya no lo tienen tanto en cuenta, él no entiende por qué ya no está en ese asunto del círculo. Y básicamente es una decisión que el entrenador toma porque simplemente piensa que ese jugador no tiene que ver con... En los deportes de tiempo y marca o en los deportes de arte y precisión, la cosa es un poco más fácil. ¿Por qué? Porque yo puedo llevar el récord. Yo puedo llevar el récord y decir, bueno, usted está corriendo tanto versus el que corre está corriendo más o menos. Entonces yo ya sé con quién contarse. Pues yo no llevo a unos juegos nacionales a una persona que está corriendo 13 segundos en 100 metros cuando tengo uno que lo está corriendo en 11. No, ya eso está resuelto. Claro, ¿Cierto? Eso está irrefutable, resuelto. claro. Pero cuando estamos hablando de equipos, les cuento que como entrenador, por ejemplo, yo lo que hacía era socializar ese asunto. O sea, en primera instancia, yo lo que hacía era empezar a aislar a ese deportista, empezar a alejarlo. O sea, que fuera él el que tomara la decisión de retirarse y no yo retirarlo. Esa no es una buena, o sea, no lo hagan, por favor, no cometan ese error. Sean sinceros con ellos. Ahora, ¿cómo medié yo o cuál fue la transición que yo hice? Yo, pues, obviamente, es muy importante tener todo lo que dice la profesora Andrea, tener los datos, tener todo ese seguimiento, tener toda esa cuestión y además tener en consideración los deportistas. Entonces, yo tenía, por ejemplo, a mi cargo el proceso de baloncesto universitario de la Universidad de Antioquia en Otrora. Y cuando nosotros íbamos a seleccionar el grupo, íbamos a ir a Juegos Nacionales, clasificábamos pues en el departamento, luego a Juegos Nacionales, entonces escogíamos por las características de los deportistas de acuerdo al puesto específico. Pero sorpresa, siempre alguien, o sea, el equipo escogía a alguien, a una persona que nosotros le decíamos que era la pega. O sea, que el sujeto no era un buen basquetbolista en ninguna de las posiciones, pero era el que era capaz de mantener a todo el mundo unido, ¿cierto? Ese era el que era capaz de generar la conexión. Ellos no concibían ir a Juegos Nacionales sin ese sujeto, ¿cierto? Entonces es una cosa bien particular, porque entonces el jugador número 13 y el jugador número 13, o sea, el jugador número 12 siempre estaba él. Y el que posiblemente quedaba por fuera entendía muy bien esa dinámica social, entendía muy bien el por qué quedaba fuera. Claro. Y estaba, o sea, lo aceptaba así no estuviera de acuerdo. O sea, si eso fuera en detrimento de sus propios intereses, él entendía que la dinámica de ese equipo se había construido con esa figura y que esa figura para el equipo era muy importante. Entonces era un asunto sociocultural específico o una tradición del equipo. Esa es una cosa bien particular. Entonces ahí yo creo que de alguna manera tener en cuenta al otro, tener en cuenta a los deportistas en estos deportes de equipo es muy importante. Y obviamente acompañarlo por todo lo que dice la profe Andrea, que es fundamental, pues porque también nos puede llegar a suceder en este tipo de deportes, que hay una persona que se destaca por su experiencia, se destaca por su forma de hacer, se destaca porque o sea, tiene otros procesos o ha tenido la posibilidad de estar en otros procesos y entonces, por ejemplo, no asume que no tiene que venir a entrenar porque él es mejor que todos los anteriores, ¿cierto? Pero esto es una dinámica de equipo. Y entonces en una dinámica de equipo, ese que entra, que uno cree que, pues, que nosotros también tenemos esa costumbre de seleccionar y traer gente de otros lugares pensando que la sumatoria de este tipo de personas es lo que nos va a llevar a ser campeones. Y lo que generamos es un asunto que de una disrupción dentro del equipo que de alguna manera, pues, en vez de ayudar, pues, entorpece. Sí, puede entorpecer. Y además pone en entredicho tu manera o sea, tu capacidad de ser entrenador. Porque si tú eres un buen entrenador, tú también tienes que tener confianza en lo que haces, ¿cierto? Y si la cosa que tú haces es seleccionar los mejores, es porque básicamente no estás confiando en el proceso que estás guiando. Entonces ahí hay otra situación que es importante tener en consideración. La verdad que he disfrutado muchísimo el programa de hoy. Se nos ha pasado volando más, los entretuve más de... ¿Cómo así? Ya se acabó. Mucho más y ya hemos terminado, así que seguramente nos queda para seguir conversando en próximos programas. Así que les agradezco muchísimo
que hayan estado en el programa de hoy. Ha sido un placer para mí y seguramente para todos nuestros oyentes. Andrea Partida Ochoa desde México, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, José Albeiro Echeverri Ramos desde Colombia y María José Abriata desde nuestra casa. Un placer como siempre, ¿eh? Nos reencontraremos, si Dios quiere, el próximo Integrados, bien tempranito a las 9 de la mañana por el aire de la radio de la universidad, y después nos buscan en nuestro canal de YouTube como Conversaciones Integradas UNLAM. Gracias a todo el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales y a la Escuela de Artes y Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de La Matanza. Chau, hasta la próxima. Buena vida. Hasta luego. Gracias por la invitación.